Y según lo que has comentado, entonces, la siguiente crisis grande como la del 2008, pues no sería hasta dentro de unos 30 años. Bueno, ese tipo de cuentas es complicado de hacer, Ujú, pero veamos, la anterior crisis más parecida a la de 2008 probablemente sea la Gran Depresión de los años 30. ujú. Es verdad que ha habido crisis entre medias también muy potentes, la desintegración del sistema monetario internacional en los años 70, pero incluso esa es una crisis más de carácter inflacionista, más similar al fogonazo inflacionista que hemos tenido después de la pandemia que a una crisis deflacionista de quiebra del sistema financiero, hundimiento del valor de activos inmobiliarios, etcétera, ¿no? Eso yo ahora mismo no lo veo en España. Es decir, España no está acumulando, no ha acumulado en los últimos 10 años los desequilibrios que sí acumuló hasta el año 2007-2008. Y esos desequilibrios que no se han acumulado afortunadamente son los que podrían desatar otra crisis de ese estilo. Y por eso ahora mismo en España yo no veo una situación similar a la anterior, lo cual no significa que no pueda entrar en recesión. España en algún momento entrará en recesión, como han entrado otras economías. Incluso sorprendentemente podríamos decir que ha resistido bien la actual coyuntura de subidas de tipos de interés, también porque tiene menor exposición a los sectores más expuestos o más afectados negativamente por las subidas de tipos, pero bueno, ha resistido bien la subida, a diferencia de Alemania u otras economías pues más con base manufacturera, etcétera. Pero bueno, en algún momento llegará una recesión. Ahora, esa recesión, insisto, estamos muy influidos por cómo fue la crisis de 2007-2008, porque marcó a la sociedad española, es lógico, como la Gran Depresión marcó a Estados Unidos, pero claro, eso no significa que todas las crisis tengan ese mismo perfil. ¿Y cómo o de qué carácter podría ser esa crisis, esa recesión? Y luego también, ¿cómo podemos prepararnos cada uno de nosotros? ¿Cómo me preparo yo para una crisis? Hmm. A ver, una recesión pues es más o menos la situación en la que está Alemania u otras Ujú. economías europeas. Digo que más o menos porque ya sabes que técnicamente pues depende si son 2 trimestres seguidos, también si hay otros indicadores que apuntan en esa dirección, pero bueno, más allá de si técnicamente lo está o no, Alemania ahora mismo está en una situación de estancamiento cuasi recesivo. Pues ese es un escenario en el que podría llegar a entrar España en algún momento, pero ¿eso es una tragedia equiparable a 2007-2008? No, ni mucho menos. Eh, al igual que tuvimos recesión en 2001, por ejemplo, bueno, pues, o España tuvo una recesión en el 93, 94, que es verdad que la tasa de paro se disparó mucho, pero tampoco, bueno, y devaluamos, etcétera, pero no fue una situación de quiebra generalizada del sector financiero, ¿no? Entonces, son más ese el tipo de escenarios que creo razonables que vuelvan en algún momento, ¿no? La crisis anterior. ¿Cómo nos preparamos cada uno frente a esto? Bueno, en parte no nos podemos preparar porque las crisis en mayor o menor medida afectan a la estructura productiva, no sabemos a qué partes de la estructura productiva van a verse afectadas en el futuro, nuestra especialización pues de capital humano, de formación, se puede ver afectada. Pues en el año 2007-2008 los arquitectos fueron barridos. ¿Por qué? Porque si no se construyen hacen falta tantos arquitectos en España. Bueno, pues si hay una reestructuración de un sector económico donde hay una especialización en capital humano muy determinada y ese sector económico se viene abajo, pues los que hayan estudiado eso se van a descapitalizar formativamente, ¿no? Claro, ¿cómo anticipas cuál es el sector que va a ver afectado en el futuro? Es muy complicado. Eso no significa que no nos podamos preparar de ninguna manera frente a las crisis. No se puede evitar totalmente el riesgo de crisis, pero obviamente si uno construye o va construyendo un patrimonio personal propio, cuanto más amplio y cuantioso mejor. Obviamente eso no depende solo de la voluntad, sino también de la capacidad financiera de cada cual. Pero si uno va ahorrando y reinvirtiendo progresivamente para construir y mantener e incrementar un patrimonio personal propio, eso que hace, pues te sirve de colchón frente a las situaciones de crisis. Que pierdes tu empleo, que te descapitalizas formativamente, si tienes ahorros de los que echar mano, primero, el hecho de no tener empleo te permite seguir gastando hasta que encuentres otro empleo, y segundo, si te descapitalizas, incluso según cuál sea la magnitud de tu patrimonio, puedes tomarte un año sabático, entre comillas, para estudiar algo distinto a lo que te habías formado para reinsertarte en el mercado laboral en condiciones distintas en las que estabas, ¿no? Entonces, la forma de reducir la incertidumbre a través del sector privado, pues una de ellas es esa, es el ahorro personal. El Estado intenta reducir la incertidumbre a través del estado de bienestar, pero bueno, esa no es la forma en la que los liberales lo promoveríamos y lo conseguiríamos. Y ahora que has hablado del Estado, ¿hasta qué punto